Henri de Toulouse-Lautrec, que tenía un nombre mucho más largo, mucho más complicado, pero que todos conocemos equivocadamente como Henri de Toulouse-Lautrec, porque su mamá era tremendamente anglófila y le llamaba Henry de Toulouse-Lautrec. ¿Y qué es este señor que aquí hace una broma fotográfica? Hacía muchas bromas fotográficas, tiene fotos haciendo de drag queen, tiene fotos de payaso, tiene fotos de chino, y esta es una, o sea, imagínense esto sin Photoshop, porque esto se conseguía sin Photoshop con los amigos fotógrafos de Henry de Toulouse-Lautrec. La madre le decía Henry, según me entero, y que pudo vivir apenas 36 añitos. Si hablábamos el otro día de Géricault, que murió muy joven y que podía haber dado muchísimo, ¿qué podía haber dado Toulouse-Lautrec? Toulouse-Lautrec son mis primeros amores en las artes plásticas, por algo que hasta años después yo alcancé a empezar a entender. Su enorme honestidad. La realidad que pintaba la pintaba con enorme honestidad, pero también con enorme cariño. Y entonces sus cuadros no parecían una fantasía sobre la realidad, sino una aproximación emocional a la realidad. Y me encantaban. Desde pequeño, probablemente uno de los primeros cuadros que yo vi de él fue este o uno de estos, porque toda su familia eran caballistas. Él iba a ser conde, si hubiera heredado, si no hubiera muerto antes, hubiera sido conde y habría recibido, por supuesto, todos los bienes de ser un noble, de ser un aristócrata. Le encantaban los caballos, pero él no podía andar a caballo por varios problemas. Primero, de joven se rompió las dos piernas, haciendo dos cosas relativamente inocuas, y las piernas no le volvieron a crecer. Pero tuvo además otra serie tremenda de problemas de salud, debidos muy probablemente al hecho de que tenía problemas de ¿cómo se llama? Madre mía, se me acaba de ir la palabra. De que se casaban entre parientes. Sus dos abuelas eran hermanas y sus padres eran primos primeros. Y entonces tuvo muchos problemas de salud y algunas deformidades. Tenía la cabeza muy grande cuando era pequeño, y las piernas ya no crecieron. No era un enano en realidad, pero lo parecía. Y siempre se sintió extraño. Afortunadamente, su madre no le pareció para nada mal que se dedicara a la pintura. Entonces, en la casa solariega en la que vivían los condes de Toulouse-Lautrec, pues él le daba por pintar, y los trabajadores, pronto sacaba del trabajo, se ponía a pintarlos y empezó a trabajar la pintura. Y su madre decidió que, voy a tener uno de los mejores pintores de Francia, iba a exponer en el salón, iba a ser parte de la Academia Francesa, y todo esto que hacían pintores, los pintores relamidos de la Academia de aquel entonces, que no tenían nada que ver con los impresionistas que estaban en aquel momento, cuando este era niño, funcionando, ni con el postimpresionismo que harían ellos. Postimpresionismo es lo que hace Toulouse-Lautrec y Van Gogh y Degas y todos ellos, pero hay que recordar que los nombres se ponen después, los ponen los críticos de arte. El nombre postimpresionismo se le pone a todo el trabajo que hicieron estos autores fines del siglo XIX, se les pone en 1910 en un análisis crítico. Ninguno de ellos dijo, voy a ser postimpresionista. No. Entonces, su madre le dijo, está bien, vete a estudiar a Francia, vete a estudiar a París, y él se lo llevó a estudiar a París. Él empezó a estudiar en París y se fue a instalar cerca de donde iba a estudiar, en el barrio de Montmartre, que era también el barrio de la perdición, el barrio de los artistas, el barrio de las prostitutas, el barrio de la absenta, el barrio de las grandes centros nocturnos como el Moulin Rouge y el Moulin de la Galette, el Molino Rojo y el Molino de la Galette. Y allí se fue a ser amigo de gente como este señor pelirrojo, al que le hace este precioso retrato que se llama Vincent van Gogh. Y Vincent van Gogh fue uno de sus amigos y fue uno de los que influyeron en él, y en las noches, en las tardes pintaban y en las noches iban a beber y a pasarlo enormemente bien.
Voy a hablar de su primera modelo pelirroja, que es Carmen Godin, que fue su modelo durante 3 largos años, porque a partir de ella desarrolló un impresionante interés por las mujeres pelirrojas. A ver, hay gente a la que le gustan las mujeres de tal, o los hombres de tal o de cual otra manera, a él le gustaban las pelirrojas. Y hace una serie de pinturas maravillosas de Carmen Godin, en las que aparece por primera vez este fenómeno que están ustedes viendo, que es la mujer medio oculta por su propio cabello. Va a pintar a muchas mujeres semiocultas por su propio cabello, lo cual les da un misterio muy peculiar a las mujeres pintadas, digamos. Estos 2 cuadros me parecen muy curiosos, además, porque en los 2 Carmen Godin tiene exactamente la misma pose y está oculto su ojo por el cabello. Esto es maravilloso. Además, estos sombras azules y verdes que luego llevará a la locura Van Gogh, por supuesto. Esta forma de interpretar las impresiones de la realidad, el verdadero impresionismo. Lo que veo, la impresión que tengo de la realidad y no copiar la realidad, a mí me parece enormemente seductor, me cuenta historias. Aquí tenemos ya otra mujer oculta por el cabello, y esta a la que vamos a volver luego porque es muy interesante. No me acuerdo si esta es Carmen Godin o ya es otra. El hecho real es que en un momento dado él era muy aficionado a la vida nocturna, era muy aficionado a las chicas de la vida alegre, que muchas veces no es tan alegre, pero bueno, en Montmartre había encontrado gente que lo quería como era, y eran muchas veces las prostitutas de Montmartre, a las que pintó intensamente. Pero como se la pasaba en el Moulin Rouge ahí bebiendo con sus amigos y contando historias, parece que era divertidísimo además el tío, pues los dueños del Moulin Rouge le dijeron: oye, ¿por qué no ahora se permite la publicidad en las calles, que antes no se permitía en París? ¿Por qué no te haces un cartel para anunciarnos? Y dijo él sí, como no, e hizo esta maravilla de cartel, esta locura de cartel. El uso de las letras difuminadas, el uso de la litografía como una nueva forma de arte, como una nueva forma de expresión, porque ahora se podían hacer litografías de color muy grandes en las impresoras, e iba a las imprentas Toulouse-Lautrec a ver cómo se trabajaba y cómo podía encimar colores, etc. Este es el primer cartel que hizo, y hace algo que a nadie se le había ocurrido antes: presentar a los artistas como la atracción principal. No es la borrachera, no es el baile, no es la música, son la goulou, que es la golosa, la bailarina de Cancan, y frente a ella su compañero de baile, que era el señor Sin Hueso. Parece que era un bailarín extraordinariamente ágil, al que le llamaban el señor Sin Hueso. Y esto cambió la publicidad para siempre, independientemente de que sea un gran pintor, cambia la publicidad para siempre. Esta es otra de estas se la van a encontrar ustedes en todos lados, este cartel. Este cartel es de Aristide Bruant. Bueno, me llevó a una cosa lo más entretenida del mundo, averiguar quién era este señor, porque además parece que era importante, hay varios carteles de él. Me voy enterando que Aristide Bruant había sido un militar que se pasó a la canción y que cantaba sobre los bajos fondos de París. Muchas de sus canciones tienen nombres de barrios, ¿sí? A Montmartre, a La Galette, y cuenta las historias sufridas de la gente que vive en la parte de abajo, en el sótano de la sociedad francesa, de esa sociedad que en sus palacios y en otros lugares vivía de una manera totalmente distinta, pero que estos eran los marginales a los que pintaba, a los distintos, a los que pintaba, a los rechazados, a los que pintaba Toulouse-Lautrec, porque él también lo era por sus características físicas. Pero Aristide Bruant escribió estas canciones y las grabó, y las encuentran ustedes en YouTube, y son brutales. El tipo era un duro de los duros, que en esta época habría sido un hard rocker de muerte. Y me encantó encontrarme así con Aristide Bruant. Entonces, Jane Avril fue otra de las personas a las que
incluyó en sus carteles y cambió la historia de la publicidad de los carteles publicitarios. Lo que empezó a pasar extrañamente es que la gente que veía los carteles de Toulouse-Lautrec los arrancaba y se los llevaba, los coleccionistas se los llevaban porque se daban cuenta que no eran meros carteles publicitarios, que eran obras de arte de alguien que sabía muy bien lo que estaba haciendo con los colores, con la composición, con el dibujo, con la línea, con lo que había aprendido de las litografías japonesas, de las que también estuvo enamorado Van Gogh. Así que desde su 1.5 metros, Toulouse-Lautrec cambió la publicidad. Esta es la primera prostituta que pintó, por lo menos eso se cree, y es encantador. Yo he hablado de la honestidad de Toulouse-Lautrec, de aquello por lo que yo a los 13 o 14 años veía yo sus cuadros y decía, es que esto es distinto, esto está tratando con mucho amor a esta gente. No sabía yo ni siquiera que esa gente eran prostitutas en aquel momento. No es una mujer extremadamente hermosa, tiene barriguita, tiene unos muslos muy generosos, pero la forma en que se pone el dedo en la boca, la forma en que él interpreta esto, su soledad en la cama, su recogimiento hacia sí misma quizás en la cama, me parece maravilloso. Como me parece maravilloso esto. Es una visión donde todas las preconcepciones que uno pueda tener sobre la prostitución, sean a favor o en contra, se ven desafiadas por el cariño que le tienen a Toulouse-Lautrec, y le tenían mucho cariño a las prostitutas. Dicen que las piernas parece que efectivamente le quedaron pequeñas, pero que otras partes de su cuerpo compensaban bastante lo de las piernas y por lo tanto le llamaban la tetera en los burdeles de Montmartre. Y la tetera por el pico de la tetera, que parece que era bastante generoso. Más esto, es que esto es precioso. Y aquí hay una gran influencia, por cierto, de Degas. Esto, ¿qué hacen estas mujeres, 5 mujeres sentadas allá en unos divanes rojos, esperando? ¿Qué están esperando? Clientes, lógicamente. Están esperando clientes y no están idealizadas, no son mujeres brutalmente hermosas, son mujeres mayores, algunas centradas en carnes, otras más jóvenes, una tremendamente delgada, pero son de verdad. Son personas de verdad que se nota que el pintor las quiso. Y a él lo quisieron, aunque le provocaran la sífilis que ayudó a matarlo. Nadie lo sabía. Esto es de las cosas más dulces que se han pintado en la historia de la humanidad. Véanlo como lo vean. Es una escena de burdel, de prostíbulo. Es un cliente con una chica que cobra por estar con él y al mismo tiempo es de una ternura, de una dulzura, de una cercanía que a mí me derrota completamente. Este era su mundo, y si hablamos de sombras azules y verdes, la de la derecha es tremenda, creo que es Jean Avril, y hasta el fondo ven ustedes a un personaje que era muy amigo de Toulouse-Lautrec, que curiosamente era un tipo alto que para remate usaba sombrero de copa, y junto a él a Toulouse-Lautrec, pequeñito, con su bombín, autorretratándose en ese momento del Moulin Rouge, que no es uno de los momentos de escenario de Cancan, de Aristide Bruant cantando, sino del público que iba y que hacía posible la existencia de ese lugar. Este es el segundo cuadro maravilloso que me encantaría tenerlo. Este sí me encantaría tenerlo, o el otro. Es uno de los pintores que a mí me parecen fundamentales para entender los finales del siglo XIX. Por cierto, en 1899 fue encerrado en un manicomio y para demostrar que no estaba loco hizo una serie sobre el circo que es maravillosa y que ya no cuento porque no nos da tiempo. Pero bueno, finalmente a los 36 años de alcoholismo y sífilis, de un alcoholismo brutal, su propio bastón lo había preparado, en el bastón traía alcohol y le quitaba el pomo y bebía. Murió finalmente a los 36 años de edad en 1901, cuando iba a cumplir los 37. Dejó 737 lienzos pintados, 275 acuarelas
363 impresiones y carteles y 5.084 dibujos. Todo eso lo hizo entre 1882 y 1901. Casi 20 años, 19 años de trabajo, del que fue y sigue siendo uno de los grandes, y aquí lo tenemos de payaso, que seguramente le gustaría mucho que con esto lo despidiéramos. Monsieur Henry de Toulouse-Lautrec.